Hola a todos, hoy vamos a crear un lienzo de girasol espectacular usando solamente materiales muy fáciles de conseguir. Este es un proyecto que realmente va a destacar cualquier espacio de tu hogar. Empezamos preparando el lienzo. Aplico una base de masa de alto relieve para darle forma al girasol. La clave aquí es ser preciso, pero también dejar esa forma natural de las hojas del girasol. Aquí te dejo unos tips. Yo utilizo agua para lavar el pincel para volver a aplicar la masa y que ella se adhiera muy bien al lienzo. Hazlo con mucho cuidado y con mucha paciencia. En esta parte utilicé la espátula para darle una textura bien marcada al tallo del girasol. La idea de este lienzo es que le des tu toque creativo. Una vez la masa esté seca es hora de pintar. Como pueden observar, utilicé el color negro para el fondo para que el girasol sea el protagonista de esta obra. Estoy utilizando acrílicos. Procedo a pintar el centro del girasol. Utilizo el color amarillo, el marrón, naranja, negro para difuminarle y darle ese toque realista. El color amarillo es el protagonista para resaltar cada pétalo y darle vida al girasol. Estoy agregando un toque de naranja y marrón en los pétalos. Aquí agregamos un poquito de mezcla con unos tonos más oscuros para agregarle sombra al girasol. Guíate por muchas referencias. Aquí utilizamos distintos tonos de verde, tanto en las hojas como en el tallo. Ahora vamos a darle ese toque especial. Utilicé este cúter. Algunas piezas las corté en cuadrados, triángulos y otras sí decidí romperlas para piezas irregulares. También decidí agregar un poco de resina en el lienzo para que quedara más original. Coloca cuidadosamente las piezas de espejo. Yo decidí agregarlas en todo el fondo del lienzo. Para darle ese toque lujoso decidí agregar papel oro en algunos pétalos del girasol. Si me preguntas cómo pegué el espejo al lienzo, utilicé pegante instantáneo. Y es así como creamos este impresionante lienzo de girasol. Es un proceso que combina creatividad y técnica. Y el resultado final es simplemente increíble. Si te gustó este proyecto, no olvides suscribirte y darle like al video. Nos vemos en el próximo tutorial. Bye.